¿Listo? ¿Les parece si partimos orando? Papá, te entregamos este espacio, te entregamos este momento de la palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes el control. Tú eres el centro, tú eres a quien queremos conocer. Jesús, es a ti a quien queremos que nos sea revelado. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que te muevas y que encuentres en nosotros corazones dispuestos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Quiero compartir con ustedes hoy una palabra que tal vez a veces puede ser que la hayamos dejado de utilizar por un tiempo o que nos haya sido un poco más lejana, que es la palabra misericordia. La palabra misericordia es una de esas palabras que hacen parte del diccionario Canuto, que tal vez si llevas mucho tiempo dentro de la iglesia la has escuchado, tal vez si llevas poco escuchas que la utilizamos cuando cantamos, cuando leemos la Reina Valera siempre aparece la misericordia. Es una palabra que en realidad dentro como de nuestro cotidiano tal vez no la utilizamos tanto. Tal vez la hemos dejado hasta relegada, por ejemplo, al catolicismo. El catolicismo sí utiliza mucho la palabra misericordia o incluso habla de las ofrendas como misericordia. Tal vez hemos dejado la palabra misericordia cuando nos referimos a que hay una situación en la que hay alguien que podía haber hecho. En el fútbol, por ejemplo, se utiliza como, no tuvo misericordia con ese otro equipo, ¿cierto? Alemania 7-0 con Brasil, no tuvo misericordia con Brasil. Entonces podemos utilizar ese tipo de palabras en esos momentos, pero es una palabra que perdimos, digamos, en nuestro cotidiano de entender qué es lo que significa. Entonces la idea es que podamos hablar un poco hoy sobre eso y no caiga en una palabra que dejamos para otros. Entonces, esta palabra además nos permite reconocer un poco sobre una nueva capa del amor de Dios. La misericordia está relacionada estrechamente con el amor de Dios. Es una forma más en la que podemos ver cuán fiel es Dios. Y como hemos estado leyendo Romanos, hoy vamos a leer Romanos 11. Es el final el que vamos a leer, así que los invito a Romanos 11:30. Nosotros hemos estado leyendo la carta a los romanos, para los que no habían estado o hay algunos domingos que no hayan venido. Estamos compartiendo sobre esta carta en la que hay mucha base teológica y muchas ideas como bien profundas que Pablo nos da a conocer. Pablo está escribiéndole a los romanos, por supuesto. Pablo se está hablándoles a personas que no son judías, a personas que son gentiles, así se les dice a los que no son judíos. Y Pablo ha venido explicando como una cadena de información muy relevante. En Romanos 8 habló muchísimo sobre qué era el amor de Dios y cómo era de grande y de inmenso y de profundo y cómo no nos alteraba. Y de Romanos 9 al 11 hay toda una explicación sobre cómo ese amor se relaciona con Israel. Ese amor de Dios con Israel, digamos, de manera concreta. Yo no voy a hablar del amor de Dios a Israel. Si usted quiere averiguar un poco más sobre eso, Claudio hizo una prédica en junio que no me deja ningún espacio a añadir nada. Vayan a esa prédica en nuestro canal de YouTube. Entren al canal de YouTube. En junio la dio. Se llamaba como Israel y la unidad o algo así. Pero en Romanos 11 terminamos hablando de esto porque Pablo les dice a los gentiles, dice así: ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora, ellos son los rebeldes y ustedes les mostró su misericordia, para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Entonces, aquí estamos viendo cómo Pablo le habla a los gentiles y les dice, hay algo que ustedes los ha habilitado y es tener fe. En el momento en el que ustedes empezaron a tener fe en Jesús,
fueron habilitados a acceder a la misericordia de Dios. Pero ahora mismo son los judíos los que están lejos, los que están desobedeciendo. Y esa desobediencia hace que ellos no puedan obtener todo lo que está dispuesto para ellos. Yo ahí en estos versículos les destaqué las dos palabras claves, ¿no? Desobediencia y misericordia. Hay 4 veces en las que está nombrada la rebeldía o la desobediencia, que en este caso están relacionadas, y 4 veces en las que aparece la misericordia. Ante cada acto de nosotros humano, Dios responde con misericordia, aun cuando no lo mereciéramos. Entonces, en este escenario, Pablo les dice a los gentiles, yo los invito a que les preocupe también que los judíos conozcan a Jesús. No se enaltezcan ustedes en decir, yo ya tengo a Jesús y es suficiente, sino que preocúpense también de que los otros, y oren porque ellos también descubran a Jesús. Hay otra parte del capítulo 11 en el que dice como si todo esto ha sido revelado, mientras que los judíos no lo conocen, imagínense cuando lo conozcan y todos podamos celebrar que conocemos al mismo Jesús. Entonces, hay una puerta abierta que también deja Pablo para decir, los judíos tienen todavía esta posibilidad de seguir descubriendo quién es la esperanza. Y nosotros como gentiles también. Siempre ha sido parte del plan de Dios que Jesús fuera revelado y que el amor de Dios fuera revelado para toda la tierra. Desde Abraham, en el principio, el plan era que Abraham conociera a Dios, que él tuviera un pueblo, pero que a través de su pueblo fuera bendita toda la tierra, que todos los países, que todas las naciones pudieran conocer quién era Dios. Entonces aquí Pablo les está diciendo, tenemos todo el escenario creado para eso. Ustedes como gentiles han sido conquistados, tienen esta fe en sus corazones que los habilita y los judíos necesitan también conocer esa misma fe. Entonces, hay una parte final de estos versículos que dice, pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Y en algunos libros, en algunos textos que estuve leyendo, decía que eso a lo que se refería era que la desobediencia nos encarcela, nos genera una imposibilidad, pero la misericordia de Dios nos abre esa puerta. La misericordia de Dios nos libera, nos genera la posibilidad que nosotros mismos no podríamos tener. Todos hemos sido desobedientes. Esa es la base del pecado. Pero en la misericordia tenemos la alternativa de abrir esa cárcel. Pablo, además, en estos versículos y en Romanos en general, pone un foco sobre la gracia. Y quiero ahí hacer como una distinción entre gracia y misericordia. Hay 3 palabras que vamos a estar conversando. Gracia, amor y misericordia. La gracia es una forma en la que nosotros, la gracia es una forma de verla como darnos lo que no merecíamos. En la gracia nosotros obtenemos algo que no teníamos ninguna característica para haberla recibido. Mientras la misericordia es como no darnos lo que merecíamos. Nosotros teníamos toda la posibilidad como pecadores de haber recibido un juicio severo y no lo recibimos. Eso es misericordia. Y gracia es decir, hemos recibido a Jesús aun cuando nosotros no habíamos hecho nada por hacerlo. Entonces, esas 2 palabras están muy relacionadas. Y la gracia nos permite entrar ante Dios y la misericordia es lo que recibimos de Dios. En Hebreos 4:6 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia, acerquémonos porque nos fue habilitado gracias a la gracia, al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces estamos viendo la misericordia es algo que nos permite a nosotros ver el amor de Dios. En la Biblia griega, la Septuaginta,
Eso es cuando cada vez que Claudio nombra la Septuaginta, Biblia griega. En la Septuaginta hablan de la misericordia y la describen como una acción del amor. No es solamente yo decir que amo a alguien, es cómo expreso ese amor, cómo actúo a partir de ese amor. Esa es la misericordia. La misericordia está relacionada con el carácter de Dios. Es una manera en la que Dios actúa, en el que el amor es compasivo y se ve. Entonces yo veo cómo Dios me ama cuando hay algo que hace por cuidarme, por protegerme, por proveerme. Y en todos esos escenarios yo sigo viendo cómo Dios es fiel. Porque nada de lo que yo haga altera cómo Él me ama a mí. Entonces, vemos cómo la misericordia es este amor compasivo en acción. Un amor compasivo que se ve. Y en el Nuevo Testamento es donde vemos la misericordia expresada en su máxima potencia, que es Jesús. En Efesios 2:4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. La misericordia nos deja ver cómo ese Dios que nos ama es fiel hasta ir a hacer las cosas que no necesitaba hacer por mostrarnos amor. Jesús dejó su trono, dejó todo lo que tenía por ser hombre y por venir aquí a mostrarnos amor. Por eso se entregó en la cruz, por eso dio su vida y por eso conquistó la muerte por nosotros, por perdonar nuestros pecados, por mostrar cuánto nos amaba, por mostrar cuánto Dios nos amaba a nosotros. Jesús es la máxima expresión de esa misericordia del Padre por nuestras vidas. Es una acción que ama de manera compasiva, que ama con amor, que ama mirando tiernamente. Jesús actuó haciendo muchas cosas para mostrar ese amor del Padre en nosotros. Entonces, hay formas concretas en las que nosotros podemos ver el amor del Padre. Y esas formas concretas, esas acciones concretas, son acciones de misericordia. Es misericordia. Y tal vez muchos de ustedes pudieran llegar a hacerlo más adelante. Yo los invito a que lo hagan. A que le pregunten a otro de nosotros, ¿cómo conoció a Dios? ¿Cómo es esa historia en la que tu vida cambió? Porque muy probablemente en esa historia te vas a encontrar mucha misericordia. El Señor me sacó de drogadicción, el Señor me sacó del alcoholismo, el Señor me sacó de las mentiras, me sacó de la lujuria, me sacó de mis pensamientos violentos. Y allí, hasta donde yo estaba, en lo más profundo de la depresión, Jesús fue por mí. Y actuó y me sacó de allí. En cada uno de nuestros testimonios y en nuestras historias de vida podemos ver cómo Dios nos ama, cómo nos ha rescatado, cómo se ha metido en el barro por cada uno de nosotros. Tal vez ahora mismo puedas pensar en hasta dónde Jesús fue por ti para encontrarse contigo. Y si no te has encontrado con Jesús hasta ahora, que lo puedas pensar en este minuto. Hasta dónde Dios puede tener un amor tan grande que puede ir por ti y que nada lo va a detener. Esa es la misericordia del Padre, que se ve en nuestros testimonios. Y probablemente si yo hubiera pedido que algunos pasaran y contaran su testimonio, lo que saldría de nosotros es dar gracias, ¿no? Como, gracias Dios porque sacaste a esta persona del alcohol. Gracias Señor porque te levantaste en medio de esta situación, aunque este matrimonio estaba roto, aunque mi vida estaba rota,
aunque no tenía rumbo, y tú hiciste algo. Tú me sacaste de tener problemas con mi orientación sexual, me sacaste de tener problemas en mi familia, me diste un propósito, me diste un norte. Eso es misericordia. Jesús haciendo algo, actuando, Dios haciendo algo. Y al final de Romanos 11, o sea, los versículos siguientes, el 33, Pablo expresa con mucha claridad esas gracias que salen del corazón cuando vemos cómo Dios nos ama y cómo muestra su misericordia. Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Ese es Pablo diciendo, ni ustedes como gentiles merecían la misericordia, ni los judíos merecían la misericordia. Y aún así, Dios nos sacó a todos. En la propia historia de Pablo también se ve cómo Jesús actúa para ir a alcanzarlo en medio de su debilidad, de su quebranto. Y por eso Pablo levanta los brazos así y dice, a Él sea toda la gloria por siempre, porque lo que merece Jesús después de que nosotros vemos la misericordia que nos tiene es que nosotros podamos decir gracias. Gracias por verme, gracias por ir a rescatarme de ese hueco tan oscuro en el que estaba. Gracias por mostrarme tanto amor. Gracias. Y yo recuerdo que este tipo de palabras como la misericordia es de las palabras que a uno le enseñan en la iglesia infantil, ¿no? Te enseñan, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y eso es importante que nosotros lo sepamos porque nosotros tenemos que saber a qué Dios estamos siguiendo. Cuando nos piden describirlo, cuando lo cantamos, tenemos que saber qué estamos diciendo. Dios es misericordioso, por eso merece toda la gloria, por eso merece toda la honra, porque nos ha amado tanto, por eso es que tenemos que levantar las manos y adorar con todo nuestro corazón, porque no hay nadie más que haya hecho lo que Él ha hecho por nosotros. Esa debería ser nuestra motivación al adorar. Decir, Dios, tú eres bueno, eres fiel, eres misericordioso, eres amoroso, eres más de lo que yo incluso en algún momento podría llegar a describir. Y por eso es importante como reconocer este tipo de características. Lamentaciones 3:21 dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Cada vez que sientan que la esperanza se desvanece, cada vez que sientan que la oscuridad vuelve a tener un escenario en sus mentes o en sus corazones, recuerden este versículo. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ese es el Dios que nosotros seguimos. Es un Dios que sus misericordias nos alcanzan y son nuevas cada mañana. La misericordia, la manera en la que Él me amó ayer, no es la misma la manera en la que Él me busca amar hoy y no es la misma manera en la que me busca amar mañana. Eso hace que mi relación de amor con Dios tenga que renovarse todos los días y yo tenga que volver a encontrar la manera en la que Él me muestra amor y en la que yo le muestro amor a Él. Esa es una manera concreta de ver cómo Dios es tan grande que todo el tiempo está siendo creativo, todo el tiempo está encontrando una nueva forma de mostrarme cuán grande es su amor. Y ahora que nosotros podamos pensar en ese tipo de cosas, en cómo es que Él nos muestra amor, o más bien,
Si alguno de ustedes tiene dificultades para encontrar esa manera en la que Dios les muestra amor, piénsenlo por un momento. Piensen, ¿yo puedo reconocer la forma en la que Dios me muestra amor? Constantemente, más allá del momento en el que decidí entregarle a Jesús mi vida, si es que ya lo decidí. Pero si hay algo en ti que genere dificultades para descubrir cuál es la misericordia de Dios, cómo se expresa la misericordia de Dios en tu vida, te pido que tengas ese pensamiento y ese reconocimiento en tu corazón, un par de minutos. Lo digo porque a mí misma me cuesta muchas veces ver cómo Dios me expresa amor de maneras concretas cada día. Porque sucede, la Biblia lo dice y la Biblia no miente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debe haber algo en mi mente o en mis ojos, en mi vista, que no me permite verlo. Pero de que pasa, pasa. Entonces, tal vez hay algo que tiene que pasar en mí para que yo pueda verlo. Vale la aclaración de siempre, nosotros estamos predicando por gracia, no porque tengamos estos temas resueltos. Seguimos al mismo Jesús y seguimos en la misma construcción. Pero eso por una parte. Si ustedes sienten que tienen esta dificultad para encontrar la manera en la que Dios les ama, guarden un minuto ese pensamiento en sus corazones. Y la segunda parte a la que quiero invitarnos, en realidad, la prédica se llama Somos invitados a ser misericordiosos. Y es cómo es que nosotros podemos desarrollar esa misericordia. Porque el reconocer que Dios es misericordioso implica que yo tengo que aprender a ser misericordiosa también. Porque Él me hizo a imagen y semejanza. Porque Él me invita a seguir a Jesús, porque Él dice, anhela ser como Jesús, y Jesús era súper misericordioso. Hay un montón de momentos en los que Jesús es descrito los miraba con compasión, los miraba como ovejas perdidas, sin pastor. Entonces yo tengo que tener ese mismo nivel de misericordia. En las bienaventuranzas de Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, la invitación a que nosotros también tenemos que hacerlo es súper clara. En la parábola del buen samaritano, es una manera muy clara de ver cómo la misericordia estaba expresada ahí. Y la misericordia, o la manera en la que vemos un amor en acción, no se condiciona con a quién va dirigido. Amar a mi mamá o a mi papá tal vez es mucho más sencillo que amar a la persona que me cae mal en la oficina. Amar a mi hermano o mi hermana es mucho más sencillo que amar a la persona de acá de la iglesia que nunca me saluda. Y nosotros somos llamados a actuar de esa manera con amor y con misericordia, no condicionándolo. En la parábola del buen samaritano, alguien que iba hacia Jerusalén, que probablemente era un judío, es atacado. Y pasa un sacerdote y pasa un levita, o sea, otros judíos, y no lo ayudan. Quien lo ayuda es un samaritano, que era alguien que tenía todas las condiciones para haber sido alguien que pasara derecho y no lo ayudara. Eso es amor en acción, un amor compasivo. Yo no estoy viendo si yo estoy de acuerdo con Diego o no en mi postura política para ver si lo amo, para ver si le expreso amor de alguna manera. Yo no me paro a pensar si es que la Javi me saludó hoy o no, para ver si le pregunto cómo estuvo su semana y por qué quiere que ore por ella. Yo no lo condiciono. Y Dios nos llama a eso, a que nosotros expresemos también amor.
no condicionándolo. Dios nos llama a amar esta ciudad, no condicionando nuestro amor por la gente de esta ciudad. No condicionando si la persona es alguien de estrato alto o de estrato bajo. Nosotros oramos porque personas de esta ciudad conozcan a Jesús, sin importar si viene del barrio alto o del barrio bajo. No, si viene de Santa Rosa o si viene de Los Pablos, no importa. No tiene ninguna relevancia. Y es más, es probable que muchos entre nosotros en algún momento hayamos pensado, yo no me hubiera topado con el Mati en otro escenario, si no es porque tenemos en común a Jesús. Porque Jesús es suficientemente importante como para que yo me tope con el Mati, aunque no tenga ningún otro punto en común con el Mati. Y es suficiente para que yo quiera mostrar el mismo amor hacia Mati, aunque no haya nada más que tengamos en común. No importa. Nada de eso importa. Somos llamados a mostrar misericordia con los que están adentro y con los que están afuera. Si el día de mañana o esta semana hay algo de esta prédica que a ti te mueva y que tú digas, voy a pagarle la micro a una persona que subió detrás mío y voy a tener esto como la oportunidad para hablarle de Jesús. Voy a acercarme a la persona de la oficina que no me aguanto y le voy a gastar un café. Yo voy a acercarme a la persona de la iglesia con la que me carga relacionarme y voy a decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Hay algo por lo que quieras que ore? Porque no hay nada que nos impida eso, y menos entre nosotros. Ni siquiera la justificación de, es que yo soy así. No, es que la Eni me tomó. No, es que yo soy así. Y la Eni tiene que saber que yo soy así. Si me ama, que me ame como soy. No, porque en ese momento es cuando yo tengo que decir, Eni, ¿sabes qué? Me equivoqué. Me tomaste en un mal momento, sí, pero yo no tengo por qué contestarte así, perdón. Y aún cuando yo no le pida perdón a la Eni, misericordia también es que la Eni me perdone sin que yo le haya dicho nada. Y eso sí que es más difícil todavía, pero también necesitamos hacerla. Y la idea es invitarnos a esto reconociendo que nada de esto nosotros lo podemos hacer sin Jesús. El poder en el que necesitamos para poder ser misericordiosos genuinamente viene del Espíritu Santo. Viene de Él activándose en nuestros corazones y diciendo, la primera, la segunda y la tercera vez que invité al café a la Eni no tenía ganas. La cuarta vez me salió. La cuarta vez ya tenía ganas. La cuarta vez ya le pregunté de verdad cómo estaba. No esperando hasta el día en el que yo ya tenga ganas de verdad y ahora sí me voy a acercar a ti. No. Ser misericordioso también es actuar en amor por otros, aunque los otros no actúen bien con nosotros. Si la Eni, que se fue para que la dejara de poner de ejemplo, pero la voy a seguir poniendo de ejemplo. Si la Eni me responde mal a mí y me habla mal a mí, misericordia también es que yo me exprese bien con ella y actúe bien con ella. Y no porque quiera sumar puntos en el cielo, no porque tenga la sensación de que hay un juez arriba que está buscando la manera de... No. Justamente esta mirada de la misericordia es toda la opuesta. Dios no está buscando lastimarnos. Dios no está buscando ser un juez que, a ver, cuando te equivocas, voy a ir detrás tuyo. No. Y por ende, nosotros tampoco deberíamos ser esos. Nosotros tampoco deberíamos estar diciendo, ay, Tatiana, hablando de misericordia, pero a mí no me preguntó hace 2 semanas cómo yo estaba. Yo me voy a equivocar mucho, todos nosotros nos vamos a equivocar mucho, pero todos estamos tratando de caminar detrás del mismo Jesús.
Y todos necesitamos construir la misericordia en nosotros. Ser misericordiosos entre nosotros, amarnos de manera activa entre nosotros, expresarnos amor de verdad y preguntarnos algo o darnos palabras de afirmación, orar por los otros, bendecir económicamente a alguien más, moverse por ir a llevar a alguien de un punto al otro. Oye, ¿tienes alguien que te lleve después de la oración de los hombres? Yo te llevo. Como ese tipo de acciones concretas son acciones de misericordia, son acciones de amor. Y a eso es a lo que estamos llamados nosotros, a movernos así. Así que yo quiero invitarlos a eso. Pablo les estaba invitando a los gentiles a no se concentren solamente en que ustedes obtuvieron misericordia, en que ustedes ya están firmes, sino que los mueva el que el otro lo conozca. Hemos estado hablando mucho tiempo de evangelización, por lo mismo, porque nosotros deberíamos sentir un dolor profundo porque las personas que están a nuestro alrededor descubran a Jesús. Y una carga profunda, si es en tu oficina, si es tu familia, si es tu vecino o tu vecina, quien sea. Pero eso debería ser una carga en nuestros corazones, y si no lo está haciendo, que pueda ser nuestra oración. Dios, de verdad, dame el peso que esto significa, que si yo obtuve esta misericordia, yo anhele que la Connie también lo obtenga, porque no tiene por qué ser solamente para mí. Y mientras que la Connie decide encontrarse con el amor de Dios, yo le expreso misericordia a ella. Y yo le expreso el amor de Dios. Y eventualmente la Connie me va a preguntar, ¿por qué si te trato tan mal tú no me contestas mal? Y va a decir, es el Espíritu Santo en mí, porque si no, no podría. Hay una puerta, hay un escenario que nos permite a nosotros acercarnos y presentar a Jesús. Y si en algo de lo que hemos estado hablando, tú sientes también que necesitas poder aprender a ser misericordioso, a ser misericordiosa, que lo primero que te nace no es esto, que lo primero que te nace es responder mal o tratar de igual a igual. No, ojo por ojo y diente por diente. ¿Ese no era un versículo? ¿Cómo así? No, hasta que me muestres amor, yo no te muestro amor. Eso no es a lo que estamos llamados. Y eso también es algo que tenemos que construir en nuestros corazones. Para ninguno esto es fácil, porque no viene en nuestra naturaleza. Lo que viene en nuestra naturaleza es esperar que el otro nos muestre para yo mostrar. Pero nosotros somos hijos de Dios y creemos en lo que no vemos, aunque no lo veamos por mucho tiempo, aunque no lo sintamos. Y por ende también estamos llamados a ser misericordiosos con el que no nos muestra amor. Y orar porque esa persona conozca a Dios. O si es una persona acá dentro de la iglesia, mostrarle amor. Porque eso es lo que restaura nuestras relaciones. Jesús también construye esas relaciones entre nosotros y nos permite que estar aquí dentro de la iglesia no sea solamente venir a marcar la asistencia o estar con el que sí es mi amigo, pero no con el que no me preguntó, no con el que no me saluda, no con Tatiana, que es la tercera vez que me pregunta cómo me llamo, no, sino realmente ser personas de reconciliación. Agentes de reconciliación y amor, el mismo amor que yo recibí de Dios y que yo no merecía, y la misma misericordia que me da, aunque yo no la merezca, aunque yo merezca un trato distinto, aunque yo merezca que me hubiera metido 7 goles y decidió no meterme los 7 goles. Ese mismo amor yo lo quiero expresar para el otro y decido hacerlo de una manera concreta. Decido bendecir el proyecto de adoración
aunque Diego no me salude por la mañana. Decido sumarme al equipo de servicio, aunque no conozco a la PAO. Decido trabajar en el Ministerio de Niños, porque veo a los niños y no porque la Ángel me saluda o no me saluda. Como hay muchos espacios en los que nosotros dentro de la propia iglesia podemos expresar amor. Mati mismo lo decía, a través de lo económico también. Somos todos llamados a poder expresar el amor, levantando en palabras de afirmación y de ánimo. En la oración de las 10 de la mañana los chicos oraron por mí y yo creo que era el Espíritu Santo también guiándolos a que oraran por mí, pero para mí fue una manera de ver el amor de ellos expresado de manera concreta, siendo de alguna manera como escuditos alrededor mío. Y con sus oraciones establecieron escuditos alrededor mío. Eso es amor concreto, eso es amor real, eso es a lo que estamos siendo llamados. Entonces, quiero invitarte a que voy a hacer 2 llamados. El primero, si nunca te has encontrado con la misericordia de Dios, si esto es información nueva para ti, si quieres entregarle tu vida a Dios y decir, yo quiero saber de qué se trata esto, yo quiero reconocer quién es este Jesús del que hablan, que puedas pararte allí donde estás y que podamos orar por ti. Si no hay alguien que quiera en este momento hacerlo, está bien. Entonces voy a hacer la otra invitación, que es, si hay alguien que lucha con poder ver la misericordia de Dios en su vida, día tras día, la misericordia de Dios para ti, quiero invitarte a que puedas pasar por acá al frente, por favor. Entonces los invito a que oremos porque podamos llegar a ser más misericordiosos nosotros, entre nosotros y con las personas que están afuera, porque en realidad se construye la misericordia en nuestros corazones y se exprese en perdón, en oración, en palabras de afirmación. Si hay alguien que quiere recibir oración en específico por eso, los invito acá al frente.